Estás escuchando Bolivia, Political Crossroads, donde tratamos temas pertinentes del actual ámbito político luego de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, los cuales ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales, y por ende un escenario sociopolítico que da mucho de qué hablar. Continuaremos siguiendo de cerca los temas en desarrollo, aportando con un resumen y análisis en este podcast hasta la culminación de las nuevas elecciones fijadas para el 3 de mayo de este año. Puedes seguirnos en Facebook mediante la página del mismo nombre, donde esperamos escuchar tus opiniones y observaciones. Gracias por escuchar. Bienvenidos nuevamente a Bolivia Political Crossroads. Estamos aquí con Ernesto Machicao y Carlos Valderrama. Un gusto tenerlos aquí. Carlos. Muchas gracias. La anterior vez que viniste, no te di una oportunidad para que te presentes formalmente. Te pido disculpas. Entonces ahora si quieres contarle al público, a los que están escuchando el programa, un poco acerca de vos. Bueno, siempre es complicado hablar de uno, ¿no? A nadie le gusta decir sus secretos. A ver, ¿qué puedo decir sobre mí? Que soy Carlos Valderrama Mariscal, nacido en La Paz, vivido en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. He recorrido por trabajo casi todo el país. Soy, digamos, un aficionado a la sociología, ¿no? Uh-huh. Quisiera decir soy sociólogo, pero no, soy un aficionado a la sociología y a la sociología en términos antiguos, digamos, en el que la sociología se ocupaba principalmente de ver las relaciones del ser humano con la naturaleza o con la tierra. Y a partir de eso se definen sus relaciones sociales y demás, ¿no? Y creo que los tiempos actuales dan un poco la razón para entender a la sociología como un trabajo de esta naturaleza, ¿no? En mi recorrido he sido, digamos, asesor de organizaciones sociales, campesinos, y también he sido servidor público, sido viceministro de tierras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora, digamos, una ubicación política, siempre he estado más o menos hacia la izquierda, ¿no? Ya. Por eso me gustaba el MNR, me gustó también el MIR, ¿no? Uh-huh. Y si quieres, ahora estoy más o menos en el campo de trabajar con Carlos Mesa para su campaña, ¿no? Ok, bien, maravilla. Bien. Bueno, pues Carlos, de mucho tiempo nos estamos viendo, pero vamos, empecemos. Sí. Me parece muy bien, y me parece muy bien tu historia. Interesante que la digas en el aire. Bueno, el tema que está en boca de todos es obviamente el coronavirus, ¿no? Este es un programa en teoría sobre temas políticos. Entonces, un aspecto que creo que no se está tocando mucho es hasta dónde este temita se puede relacionar con la política. Yo creo que bastante. Ya estamos viendo, yo tengo algunas opiniones, pero sin duda ya se ha politizado. Y, a ver, en el tema de las interpelaciones que estamos viendo que no le están que estaban comenzando no quiero decir proceso, esa no es la palabra, interpelación con el ministro de Salud, Aníbal Cruz, uh-huh. Y que han dicho, bueno, vamos a esperar. Mucho de la fecha me parece un poco ingenuo y me hace cuestionar un poco la capacidad de entender este asunto, que bueno, vamos a dejarlo hasta el 31 de marzo, que también es la misma fecha que supuestamente las clases se han cancelado en los colegios hasta el 31 de marzo, como si esa fuese para mí una fecha muy arbitraria,
y sería interesante saber sus razones por qué la han puesto hasta ahí, pero también que la interpelación se suspenda hasta esa misma fecha es, bueno, para mí es curioso, por lo menos, saber sus razones y es uno de los ejemplos, ¿no? De lo que está pasando con esto. Uh-huh. Interesante. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quieres empezar? Dale. A ver, yo creo que me voy a lanzar a la piscina. Siempre es difícil ser el primero en opinar o el segundo porque ya no han dicho nada. A ver. No, ese es un tema de respeto. Mira, yo creo francamente que empecemos por la interpelación. Tú la traes a colación. Cuando se dio la interpelación, la manera en que se dio fue realmente brutal. O sea, estamos hablando del ministro López de Defensa, ¿no? El ministro López es convocado y en cualquier país del mundo cuando te convoca el Poder Legislativo tienes que ir. Sí. No hay ahí, no puedo ir, digamos, ¿no? Peor 3 veces porque a él lo convocaron 3 veces, ¿no? Uh-huh. Entonces las respuestas, las excusas ya eran pues realmente eran tonterías, absurdas. Pues claro, absurdas. Entonces el MAS en su brigada, en su bancada parlamentaria, casi no tenía otra alternativa que hacer lo que hizo. O sea, lo dejaron sin opciones, ¿no? Uh-huh. Porque el manejo no era político, ¿no? Ni del gobierno, defendiéndolo a su ministro, y el MAS tampoco, porque estaban en una posición muy, muy primitiva, pues, ¿no? Venga, porque la ley dice que venga y el otro no quiero ir porque no quiero ir, digamos, ¿no? Porque la materia es delicada también, ¿no? Eso sí. Claro, ese proceso es un proceso muy delicado, ¿no? Tiene que ver con el tema de Sencata y hay vidas y todo esto. Entonces, el ministro decide no ir. Y el MAS hace lo que tuvo, que no le dejaron otra alternativa y lo sacaron, pues no lo censuraron y lo sacaron. La respuesta me llamó la atención de parte de la presidenta, porque ahí había mucho que perder, es verdad eso, ¿no? Fue una respuesta... Mucho que perder si aceptaba. Si aceptaba, claro, okay. Porque se veía un gobierno muy débil, ¿no? Yeah. Entonces ella decide ir por el camino de la política pura, de la politiquería pura, ¿no? Que es decir, lo que ha hecho, ¿no? Que es decir, bueno, está bien, lo sacamos, pero lo volvemos a poner, digamos, ¿no? En derecho eso no tiene consistencia alguna, porque eso es lo que se llama en derecho el abuso de la ley. Yeah. Tú abusas de la ley cuando este es tipo un buen ejemplo, digamos, ¿no? Uh-huh. La ley no dice que no lo puede volver a poner, lo pongo, pero en el fondo no se está cumpliendo el derecho, porque había que sacarlo porque hizo mal las cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un dictamen ahí. Ahora tú lo vuelves a poner porque no dice la ley, pero en el fondo estás transgrediendo el objeto de la censura, ¿no? Yeah. Pero más allá de eso, yo creo que aquí entramos al campo de la política y nos alejamos del derecho. En todo esto hay juego político, no podemos comportar, porque en todos los países hay juego político, ¿no? Uh-huh. No podemos comportarnos como se comportaron el MAS y el gobierno antes de la censura. Uh-huh. Es decir, no dialogar. El día que ya lo iban a censurar, ya que lo iban a convocar al ministro López, tenía que haber una reunión entre los dos partidos o entre las personas encargadas para ponerse de acuerdo en ciertos elementos básicos. No digo yo para que uno lo compre al otro, uh-huh. sino nos pondremos de acuerdo para una fecha, nos pondremos de acuerdo para cosas básicas, cosa de que esto no ocurrió. Claro, no ocurrió para nada, pues, uh-huh. ¿no? Entonces, al no ocurrir para nada, llegaron a las manos, digamos, como se dice vulgarmente, entonces ahí te acabó. Lo que ocurrió ahí es que se dieron cuenta que esto no podía seguir así, porque si seguía así, tienes una lista de gente que puede ser censurada. Uh-huh. Y el gobierno sí se va a ver débil porque no van a ir reponiendo a cada uno después de la censura. Eso es un chiste para con el país, ¿no es cierto? Uh-huh. Pierde el gobierno porque evidentemente es un gobierno débil, pero también pierde el MAS porque es una oposición ya caricaturesca, ¿no? Que empieza a censurar a todo el mundo porque lo puedes hacer. Entonces se dieron cuenta que esa fórmula no iba a funcionar y que ambos tienen que ganar porque están en el juego político, pues no tiene que ganar el gobierno, pero también tiene que ganar el MAS en todo esto. Entonces tiene que haber una suerte de acuerdo y yo creo que lo que se ha acordado tiene que ver con la naturaleza política del fenómeno del proceso no de censura, sino de interpelaciones. Uh-huh. Pero eso está contagiado por el coronavirus, a eso quería llegar. Claro, porque el coronavirus ha hecho que se desate
que se cambie la agenda de todo. Sí, todo lo demás quedó en segundo plano. Claro, ya no importa si es López, si vuelve o no vuelve. Aquí hay un problema más grande que es el coronavirus y la vida de la gente. Por eso el pánico. Entonces, en ese marco entra pues la política en la misma agenda, ¿no? Y si ponen el 31 es porque las clases también han postergado hasta el 31. Veremos qué ocurre hasta el 31. Porque imagínate tú, ¿no? El desentono de tener un proceso de coronavirus grave en el país. Ajá. Y que en el Congreso estén censurando a los ministros. Claro, ya. Eso sería más absurdo todavía. Ajá. Entonces, me parece razonable y racional, digo, que se postergue todo hasta el 31 para ver qué va a ocurrir el 31 en cuanto al ambiente con el coronavirus, que está infectando a la política grandemente. Ya seguramente Carlos nos dirá en cuanto a las campañas. A mí me parece que las campañas también son afectadas grandemente con el coronavirus, porque no es lo mismo. No puede salir a hacer una campaña vote por tal o cual. No puedes llamar a una concentración. Claro, no puedes llamar a concentraciones. Y el tono mismo de cómo te diriges a la gente tiene que estar pues en el marco de lo que está pasando en el país. Y lo más importante en el país ahorita y en el mundo es lo más importante en el mundo, el coronavirus, ¿no? Carlos. Ya. Primero, con este tema de las interpelaciones vale la pena tener en cuenta cuál es el cuadro que se nos pinta, ¿no? Y esto vale... El cuadro que se nos pinta es de dos extremos yendo a la guerra, ¿no? Y esta es una señal muy, muy, muy peligrosa para el país, ¿ya? Tanto el MAS como la fuerza de Yanine Áñez y, diría yo también, en esa misma bolsa, la de Camacho, son extremos ideológicos. La propuesta de Yanine Áñez, y de hecho lo repitió en todos sus discursos, ni bien le dieron micrófono cuando fue nombrada presidenta, el único objetivo que tiene es hacer desaparecer al MAS, ¿no? Y no quiere hacer desaparecer al MAS porque aquí hay un dicho y un metadicho. Es decir, no quiere hacer desaparecer al MAS en tanto organización política, sino quiere hacer desaparecer al MAS, ¿no?, en tanto expresión social también. Entonces, digamos que su propuesta es una propuesta que tiene un trasfondo racista muy fuerte respecto de todo. Y esto me hace recuerdo a algunos temas que alguna vez hablamos aquí con Ernesto en el café, ¿no? Cuando decíamos, ¿cuál es el tema de la Revolución Nacional desde 1952 y que no ha sido resuelto hasta ahora? Es el tema del indio, ¿no? Es decir, como un tema central del país, y efectivamente lo es, ¿no? Y creo que ese es un punto en el que se chocan estas dos visiones prejuiciosas, ¿no? Yeah. ¿Sí? Una desde una extrema derecha y la otra desde una extrema izquierda, ¿no?, que lo único que buscan es guerra, ¿no? Y eso me parece, para mí, un tema central. Ahora, como dicen, estos dos extremos se necesitan mutuamente para potenciarse políticamente. De ahí que, por ejemplo, alguna vez se habla de que son iguales, se parecen o tienen acuerdos bajo mesa para, ¿no?, hacerse una guerra mutua, y que esto en la perspectiva electoral, ¿no?, sirva para polarizar el panorama electoral y eliminen las posibilidades, ¿no?, de centro, institucionales, etcétera, ¿no? Pero está insinuando que este tema del coronavirus se va a utilizar como un tema para... Ahora vamos a entrar, solamente con relación a las interpelaciones, ¿no? Es decir, esta guerra que se desató entre el MAS y Yanine Áñez, ¿no es cierto?, tiene que ver exactamente con estas visiones. Este intento de polarizar el país de esta manera, ¿no?, ya con tambores de guerra, no sé si llegarán a la guerra, pero
con tambores de guerra, ¿no? Para intentar polarizar el panorama político. Ya. Ahora, estaba por este rumbo, pero sí, se desató la crisis del coronavirus en Bolivia. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ocurre? Es decir, el impacto del coronavirus es un impacto político muy grande. ¿Por qué? Porque la contención, todo el tema sanitario, etcétera, es un tema de Estado. Ujú. Y al ser un tema de Estado, ¿no? Considerando un panorama electoral, ¿no? Es decir, se vuelve el coronavirus un tema central en la política. ¿Mm? Ya. Entonces, aquí viene. Y aquí también se juega en torno al coronavirus, por una parte, las posibles respuestas desde el gobierno, ¿no? Ujú. Y al otro lado, las posibles respuestas también desde la sociedad. ¿Mm? Las candidaturas, por de pronto, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana han dicho: bajemos la intensidad, no vamos a hacer actos de campaña. Eso no quiere decir que la campaña no va a seguir, va a seguir. Lo que van a evitar son las aglomeraciones, con la perspectiva de no ser contribuyentes a la expansión del coronavirus, ¿no? Ujú. Y entonces, ahí está, ¿no? Digamos, hasta ahí, digamos, como marco, me parece. Lo que yo veo que tiene que haber, por el momento, entre partes tiene que haber concertación y colaboraciones, porque este es un tema que entra tan a fondo en todo sentido, de que, bueno, en primer lugar, tiene que haber política de prevención, campañas publicitarias, cosa que hasta el momento me sorprende que no estamos viendo casi nada. Bueno, yo no miro televisión, quizás esté equivocado, pero al menos ni en las redes sociales. Tanto como leyes, una cosa que, bueno, se me viene a la mente en este momento, vi esta mañana que Oruro está en cuarentena, supuestamente, que nadie puede ni entrar ni salir de la ciudad, que a nivel municipal. Entonces, güey, yo no, de leyes no sé casi nada. Entonces, ¿hasta qué punto pueden controlar o sacar una ordenanza, o no sé cuál sería, para que la gente no pueda moverse, digamos? Si yo no soy de Oruro y llegué por X tema y quiero volver a mi casa, o si soy de allá y quiero ir a... O sea, si legalmente pueden prohibir la transitibilidad de la gente. Es que son tantas cosas, entonces ese es un tema legislativo, ¿no? Buena pregunta. Que hay tantos aspectos que ahorita no es momento para hacer politiquería con esto. O sea, tienen que trabajar porque va a ser una crisis, así como el tema, también me trae recuerdo de los incendios de ¿qué? Agosto, septiembre, que estaban también entrando en campaña y de repente todos frenaron. No hay que tratar este tema, que no es similar en ese sentido. Bueno. Sin embargo, aquí no estamos hablando de un tema medioambiental, ni de la vida silvestre, flora y fauna y demás. Estamos hablando de vidas humanas. Pues, si bien sí se perdieron vidas humanas por el tema de los bomberos y eso, que sí fallecieron en esos días, aquí estamos hablando de algo que podría llegar a una escala mayor. El tema del sistema de salud que tenemos, que es muy deficiente. Si estamos viendo en países de primer mundo que están totalmente, no sé si colapsados, pero se ha sobrepasado su capacidad de atender a los pacientes a niveles que no quiero decir sin precedente, pero desde hace décadas atrás.
o sea, da para que preocuparse. Entonces me entran tantas cosas en la cabeza. O sea, mientras estoy hablando se me ocurre una y otra cosa. Y el tema de las elecciones que dice, no, que la ANES, ya escuché el comentario, que quiere postergar elecciones, va a apuntar, pero... ¿Y si llega a eso? Sería buena pregunta. Con casi 200 países que existen en el mundo, ¿alguien más le estará tocando elecciones en estas fechas? ¿Y qué estarán haciendo? Paraguay, que ha suspendido sus elecciones. Sí. Entonces, en nuestro caso es un tema muy sensible porque estas no son elecciones cualquiera. Entonces, no estamos... ¿Qué? Estamos a un mes y medio más o menos. Abril, mayo, sí, un mes y medio. 7 semanas. Exacto. Y si vemos la tendencia, la propagación de este virus y el nivel de contagio, que ¿dónde estaba Italia hace un mes? Estaban tranquilos más o menos como nosotros. ¿Y ahora cómo están? No, Entonces, hecho, si se proyecta a futuro mes, utilizando los ejemplos de los otros países que ya están lidiando con esto varias semanas, de aquí a un mes y medio, ¿en qué vamos a estar? no, y de hecho, ahora Europa está en cuarentena. Toda Europa. Y Estados Unidos. Sí, bueno, Están en cuarentena. Están jodidos. A ver. Va a ser interesante. Nos rebasa el programa, pues, el tema, Sí. ¿no? A ver, yo quiero un poco contestarle a Carlos porque me parece justo contestar una cosa. Y yo no soy del equipo de la señora Áñez, para nada. Pero hay cosas que sí me parece importante, por lo menos morigerarlas aquí, ¿no? Yo entiendo y comparto con que el origen del Partido Demócratas, que es Rubén Costas, y el origen de Camacho es muy parecido. Está claro eso para mí, ¿no? Ambos tienen el origen del Comité Cívico de Santa Cruz, y como lo hemos dicho 1,000,000 de veces, tanto en charlas fuera de aquí como en este mismo podcast, ese es el Ku Klux Klan boliviano, es el Comité Cívico de Santa Cruz. Bueno, eso por opinión editorial aparte. Pero sí, yo creo que hay una cosa que me parece interesante subrayarla en cuanto al Partido de Demócratas. Aquí hay una guerra muy fuerte entre el grupo de Camacho contra demócratas, porque hay unas acusaciones de traición y de una serie de cosas, ¿no? Yo no puedo salir a la defensa porque no soy abogado de ellos, pero sí me parece bien interesante algo que es público y que como estudioso o observador de la política me parece importante resaltarla. Yo creo que hoy en día hay una diferencia grande entre las dos agrupaciones, pero grande. Yo veo que el equipo de Camacho es un equipo políticamente troglodita. O sea, no comprendieron Bolivia y no lo siguen comprendiendo, digamos, ¿no? Yo creo que ellos están en eso, o sea, aprendiendo a conocer. Uno de los elementos de conocimiento de Bolivia es qué hacemos con el vicepresidente, digamos, ¿no es cierto? Lo tienen ahí a este señor y primero lo votaron, después lo volvieron. No saben qué hacer con él, pero es como un pajarito que está siendo analizado para ver cómo funcionan estos señores y eso es pues Bolivia, ¿no? Entonces están en eso, pero no entienden todavía. Yo creo que la vertiente del Partido Demócrata tiene ha sufrido un zambullazo en Bolivia de muchos años ya. Yo creo que el propio Rubén Costas, en lo personal, ha transitado 14 años con el gobierno del MAS, entendiendo este país. No digo que lo entiende como José Carlos Mariátegui, de donde viene el problema del indio, que él es el que lo plantea de una manera tan brutal, ¿no? Pero yo creo que sí, que tanto Rubén como su partido han hecho un esfuerzo muy grande para entender esto y han sobrevivido. Yo no creo que han traicionado necesariamente, aunque no descarto que haya traición, pero han sobrevivido la etapa del masismo, navegando por aguas que ellos no sospechaban que iban a navegar porque no conocían Bolivia, pero creo que han conocido mucho mejor. Y creo que el resultado final es pues un poco, ¿no? No el 4% de octubre, porque ahí hubo el voto útil. Pero yo creo que ese partido ha transitado por caminos que lo han llevado, por ejemplo, a hacer ahora un acuerdo con Revilla,
que me parece inteligente, correcto, digamos. Revilla es una representación paseña y no es de la derecha de La Paz, ¿no es cierto? Revilla nace de los sectores intelectuales de la izquierda de La Paz. Entonces, yo creo que hay, no me parece muy justo decir que están buscando, que desconocen, digamos, la raíz política y social del masismo. Yo creo que es muy diferente al fenómeno de Camacho. Están haciendo un esfuerzo por entenderlo y ver cómo se pueden acoplar a una Bolivia más diversa con dificultades, pero lo están haciendo. Eso simplemente quería dejar para que veamos la distinción. Para mí no son lo mismo uno del otro en este momento, digamos, ¿no? Dos, yo creo que lo que planteas tú, Paul, es pues terrible, ¿no? O sea, hemos entrado a una fase en la que no puedes pensar ni tu negocio, ni menos las elecciones, sin el coronavirus. Todo ha entrado al coronavirus. Entonces, el desafío es para quienes están metidos ahorita en la política activa, ¿no? Porque mi percepción, y aquí viene mi parte editorial, mi percepción es que si tú no mueves las elecciones, claro, es atrevido no decirlo así, si no mueves las elecciones, y son el día 3 de mayo, con todo lo que se viene en los próximos 7 semanas, se viene peor. O sea, la situación de Bolivia no va a ser mejor que ahorita. Yo creo que el coronavirus va a crecer, se va a difumigar. Antes de empezar, ya dieron que esta mañana, 30, anteayer eran 3 casos. Después hasta 10. anoche fueron 10. Ya son 30. Y esta mañana dicen 34. Claro. Entonces, esto va a ir para peor. Y yo creo que mi percepción de olfato, no he hecho una encuesta, es de olfato político, ¿no? Es lo que dice Carlos, no le queda otra a la oposición, a quienes están en la campaña, no le queda mucho, o sea, no creo que tienen espacio para poder ser muy críticos con el gobierno, porque si tratan de aprovechar políticamente la fase del coronavirus y el manejo del coronavirus. ¿Te refieres al MAS? Claro, me refiero a la presidenta Áñez. Okay. Si los partidos de la oposición o los partidos que están en la lid política empiezan a criticarla a la presidenta Áñez, tengo la impresión de que más van a perder quienes utilizan esto políticamente para criticarla a Áñez. Yo creo que ahorita criticarla a Áñez, siendo esto una política de Estado, porque es una política de Estado, no hay duda de eso, ¿no? El tema del coronavirus ya no podemos diferenciarlo entre los de derecha y de izquierda, indigenistas o no indigenistas, es de todos, ¿no? Tenemos que sobrevivir en esta. Yo creo que ahorita tocarla a ella, mi impresión es que es fortalecerla y debilitar a quien la toca, digamos, ¿no? Que nadie se atreve. Que yo no creo, porque yo creo que es políticamente no es lo bueno, digamos, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que otra vez, como todos funcionan en política, ella no debería buscar la postergación de las elecciones, porque es en ese medio ambiente en el que ella va a ganar más que si posterga. Si posterga, ahí viene la crítica. ¿No? Van a decir, se está agarrando ahora del coronavirus para seguir en la presidencia. Ahí ella políticamente yo creo que cae muy, muy bajo, ¿no? Si se mantiene la fecha de las elecciones y las elecciones van a ir a pesar de los problemas que hay en Bolivia, yo creo que ella se va a beneficiar porque no la van a poder atacar mucho en el periodo de mayor crítica y de mayor crisis salubrista en Bolivia. Es un tema juridito. Yo quisiera poner una anécdota. Justo antes de venir hice un tuit a partir de esta anécdota interesante. Anoche estuvo en un programa que se llama Que no me pierda, en la Red 1, el ministro Yerko Núñez, ministro de la Presidencia, hablando de este tema, justamente el coronavirus. Y el periodista le planteó 2 problemitas menores, ¿no? Uno le dijo, ministro, ¿qué pasa si uno cree que está enfermo con coronavirus? ¿Qué puede hacer?
hay un teléfono, algún lugar donde pueda llamar, decir, qué sé yo. Y dice, sí, tenemos una línea telefónica que es el 810-1104. Ya te la sabes de memoria. Pero claro, pues, ¿cómo no voy a saberlo de memoria? Y el periodista le dice, pero nos han dicho que esa línea no funciona. No, claro que funciona. Llame en este momento. Y el periodista llama y dice, la línea a la que usted intenta llamar se encuentra ocupada. Bueno, está ocupada, ¿no? Y otra vez, vuelve a llamar, ¿no? Y vuelve a la línea a la que intenta llamar 3 veces, y las 3 veces... Mira, cuando tú llamas a un call center, ¿no? Siempre te escuchan. O sea, no te dice llame después. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, estos hacen una línea gratuita para reportar casos de coronavirus, ¿no? Y su línea se encuentra ocupada y se encuentra ocupada y se encuentra ocupada. Es decir, no funciona. ¿Sí? Este fue un primer tema. Un segundo punto fue la de un hospital del Alto, que había sido nombrado referencia para el tema del coronavirus. Y resulta que fueron al hospital de referencia y los del hospital de referencia no sabían que eran el hospital de referencia del coronavirus. ¿Ah? Entonces, realmente, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces, ¿cuál es la defensa del ministro? El ministro dice, sí, lo que pasa es que los de ese hospital son trabajadores del MAS. Híjole. ¿No? Y este es el gran drama, porque aquí estamos viviendo todavía, el MAS nos está llevando al fracaso. Para que vean cómo el tema, ¿no?, político está empezando a afectar, ¿no?, ¿qué es lo que hay de fondo? Yo creo más en lo que dice aquí Paul, ¿no? Es decir, nuestro servicio de salud es tan frágil, tan débil, ¿no?, que debería partirse en el análisis de decir, sí, tenemos debilidad, no sabemos cómo hacer y vamos a, ¿no?, implementar políticas y vamos a abrir un diálogo amplio, ¿no?, para justamente resolver este tema del servicio de salud, ¿no? Porque estamos entrando a un momento crítico en el país. Pero no toman esa decisión. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Cualquiera que no deje atender, que haga un paro, un bloqueo, lo que sea, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza es, vamos a castigar. En lugar de decir, ¿saben? Necesitamos dialogar, ¿no? Una posición democrática es la del diálogo, no es la del castigo. Lo que eso viene de una deficiencia comunicacional del gobierno. No solo comunicacional, sino es la actitud del gobierno. Así piensan, así son. ¿Te das cuenta? Es decir, no es que... Lo que pasa es que políticamente lo comunicacional se va a dar un disparo en el pie reconociendo que, bueno, o sea, porque por más que, no, es que del anterior gobierno y quiero achacarle a los anteriores, ellos los que están manejando en este momento y este temita les llegó durante su gestión, no viene desde antes. Exacto. Entonces están mal preparados y si bien, o sea, la infraestructura y el sistema de salud en sí es un desastre, eso si bien viene desde antes, entonces saben con qué están trabajando y a base de lo que uno tiene que ver cómo va a ser. Claro, y no lo han pensado. Pero a ver. No. A mí me parece que están siendo ustedes dos un par de injustos con la vida. Muy injustos. Quisiera completar. Estás siendo más injusto porque quieres aumentar todavía más pólvora lo que estás diciendo. No. A ver, simplemente para el análisis. Es decir, una cosa es lo que el Estado puede hacer, pero otra cosa es la respuesta que puede haber desde la sociedad al ver la ineficiencia, la ineficacia que tenga el servicio en estas condiciones. Es decir, esto es lo que nos va a marcar, yo creo, que el Comité Cívico lo resuelva a futuro. Que el Comité Cívico de Santa Cruz resuelva el problema. A ver,
Yo creo que están siendo ambos muy injustos con la presidenta Áñez. A ver. Países, ¿sabes? La distancia entre Bolivia e Italia no solamente es el océano Atlántico. Ujú. En economía, Italia está pues años luz de Bolivia. Sí. En educación está años luz de Bolivia. En derecho, miren, desde la época del Imperio Romano, estos tipos pensando en el derecho. Y miren lo que está pasando en Italia, ¿no? Es pues, Ya. estas cosas agarran a hasta la sociedad más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, no puede responder pues con de esto rapidez al hablamos asunto. Antes de grabar. Ya, que pero- Bolivia tiene una ventaja, ¿Qué es el tiempo? es el tiempo. Pero lo Entonces, mismo tenía Estados Unidos y miren lo que están. No están controlándolo que bien. tienen al mando de Trump. Pero ves otra vez, no es fácil. Hay que ser más justos. No es fácil. A mí me parece fácil muy no fácil agarrar el dedo y decir qué mal hacen porque miren cómo se no, pues. A ver, ustedes siéntense en la Ya, presidencia de la razón. señora Áñez y empiezan a manejar Yo el hace burro. una semana o dos semanas te dije que esto era un 80% mediático y... Claro, aquí el problema es severamente difícil. Entonces, no me parece justo utilizar esto políticamente, porque ni ustedes sentados, ninguno de los dos que son mis amigos en la presidencia de Bolivia lo haría mejor porque es difícil. Yo creo que esta es una cosa que lo agarra cualquiera, sí, porque lo agarra Trump y si no fuera Trump y si fuera Clinton estarían las mismas nomás. Y los italianos que llevan siglos tratando de organizar la sociedad y el mundo la Sí, tienen pero- difícil, pero ¿no? a Macron, Entonces, le ha ido de manera diferente. seguro, ¿te no das conozco cuenta? el tema de Es Macron, decir, pero en general los países donde cuando ha mides, llegado... cuando mides a mentalidades dictatoriales como las de Trump, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Le va mal. España está tratando de resolver por una vía dialogada. Ha logrado convencer al PP. Falta que entre Vox, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero para hacer una política dialogada y justamente sacar del tema de la confrontación. Es que está haciendo mucho política, esfuerzo para ¿sí? politizarlo Para el entrar. tema. No. Yo creo que aquí... Más allá, no, es más que allá. no es que ha nacido la señora Áñez con la falta de virtud de diálogo. Eso no me parece que no es ni racional siquiera plantearlo así. Yo creo que es gente que sí puede hablar. O sea, ella, Rubén Costas, ellos demostrado pueden hablar con la gente, claro. No cuando tienen entró. antecedentes de hablar, exactamente. Bien dicho. O sea, claro que puede hablar. No ha nacido... ella no es hija de Hitler, ¿no? Y si fuera hija de Hitler, tampoco necesariamente sería como Adolfo Hitler, ¿no? La capacidad de hablar y de dialogar es ¿Por una... qué la estás poniendo con Hitler? Pero Nadie porque ha tú lo estás nombrado- poniendo ahí, pues, a ver, No, pero déjame terminar. sí. Entonces, Tiene una yo mentalidad creo... vertical, eso es todo lo que he dicho. Yo No creo es muy que democrático. yo creo que hay gente que, por más que sea de derecha o de izquierda, siempre van a tener... Los políticos tienen capacidad de dialogar en general, tanto los de izquierda como de derecha, por eso son políticos. Si no dialogaran, no estarían en política. Lo hacen porque saben hablar, y la señora Áñez sabe hablar, y lo mismo sus ministros, pero este es un tema muy difícil, y no me parece justo que se lo utilice políticamente, peor desde comunidad ciudadana, porque si vamos a criticar regímenes, no quiero ni empezar. ¿No es cierto? No quiero ni empezar con el de Carlos Mesa. O sea, mucho diálogo, mucho todo, pero un desajuste total cuando no había coronavirus. Cuando no había coronavirus. No, ¿Y eso por eso te digo, a qué le viene? a la politización del tema. Por eso me parece... ¿Cuál es la Porque tú estás en la campaña de Carlos Mesa y estás tratando de atacar a la señora Áñez. Claro, tú estás politizando el tema. Claro. ¿Crees que estoy atacando? Pero claro que lo estás Yo haciendo. no soy de ningún partido. No, yo sé. y Esto es estoy un de acuerdo con él. análisis Con estructural, Carlos. no tiene que ver, no me descalifiques por ser de Carlos Mesa. No te estoy descalificando Por por, favor. ser del Carlos Mesa, Es pero... decir, pongamos la cosa, estoy Estás haciendo con un una estructura- análisis estructural del Sí, país. pero es que estás dividiendo a las personas como que los únicos dialogantes en Bolivia son ustedes y eso no es verdad. No estoy- Yo he empezado, ¿he dicho algo de eso? Simplemente- has dicho que tienen una estructura mental que no los lleva al diálogo porque Así son es, autoritarios. así es, Y yo te he así es. demostrado Las en mi mismas- primera intervención que las eso no mismas es cierto. respuestas del ministro anoche en que no me pierda, esto es culpa del MAS. ¿Sabes? Eso es una total falta de diálogo. ¿Sí? Y el problema que tienen con el Parlamento, con el MAS, Es con falta de sus diálogo. cosas, es absolutamente una falta porque de diálogo. el MAS Ni el MAS dialoga, ni Janine Claro. Áñez dialoga. Listo. Pero yo te voy a decir Todos una cosa, van a la pero yo guerra. te voy a decir una cosa que es peor todavía que esa. Nadie dialoga porque en Bolivia ha ganado el masismo. Esa es la realidad. La mentalidad dictatorial se ha instituido en Bolivia durante 14 años con el masismo. Y la gente ya se comporta así.
No, ¿por qué ha caído el MAS, pues? ¿Qué? ¿Por qué ha caído el Pero MAS? hay cosas dentro de... O sea, no es Yo- gratis. Yo hice una... Por bueno, la corrupción, no por otra cosa. ¿Qué pasa? Algo que sí ha hecho el MAS muy bien ha sido sus campañas. Bueno, cuando quieren meter algo en los medios, así, en un spot del Ministerio de Salud o de Educación, aparece un tema o algo polémico, alguna preocupación, cualquier cosa, y a los 2 días, no, en 24 horas, ya tiene un spot que están en todos los canales. El MAS. El MAS lo hacía, o sea. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que, reitero, no miro la tele, pero tengo la impresión porque no solo en la tele, sino también en las redes sociales se veían sus publicidades, y por parte de este gobierno no se está, o sea, No hacen eso. si hay falta de diálogo, bien. Si hay falta, o sea, pero hay cosas que pueden ser muy efectivas y que se pueden hacer sin mucha planificación previa, como una campaña, o sea, campañas educacionales sobre este tema, que no están haciendo nada. Han habilitado una línea que han puesto, o sea, declaró 7 medidas para frenar un poco este tema, ¿no? O sea, de que nos llegó, pero para frenar, para que no se expanda tan rápidamente, que suspender las clases, que hay centros de salud ya designados para tratar los casos. Bueno, son 7 total, de esos 12 millones. Pero por ningún lado está mencionando cómo educar a la gente o capacitar a la gente, porque este es un tema que... ¿Tú no crees? Porque yo lo he escuchado al ministro de Educación hace 2 noches atrás en la televisión hablar sobre la educación, sobre lo que están haciendo en materia de información ¿A qué hora sobre le esto. escuchaste hablar de En la esto? noche, antes de la noche. Pero eso no es un spot que se difunde cada 10, 15 minutos en todos los canales del país. Es que él habló a las 10 de la noche cuando solo están escuchando lo que están sobre el ¿Y tú crees que solamente con un spot podrían hacer esa campaña? No estoy diciendo solo con un spot. No. O sea, tienen que ser más comunicativos. En muchos, en el sentido, o sea, no, en hacerle entender a la gente a qué se está enfrentando aquí. Porque yo no quiero hacer más acusaciones, porque ya te enojaste mucho con Carlos, no quiero que haga lo mismo conmigo. Pero desde mi punto de vista, la reacción de la presidenta y su gabinete ante los primeros casos confirmados fue una reacción a base de cómo podemos minimizar, o sea, cómo hacemos para no quedar muy mal y tomar medidas que políticamente se ven bien. Yo no soy experto en el tema de coronavirus, ni salud, ni de administración, o sea, pero como les digo, mi punto de vista, de suspender las clases, de hacer una y otra cosa, y o sea, ojalá estuviera ahí el listado de las 7 medidas, pero analizándolo, la suspensión de vuelos desde hoy entre Europa y Bolivia, son medidas que desde mi punto de vista son para que la gente vea, o sea, este gobierno es fuerte y están haciendo... No, porque hay cosas, este virus a mí no me va a contagiar nadie de Italia, ni de Alemania, ni de España, ni de otro país. Probablemente puede ser tú, puede ser mi esposa, puede ser mi suegra, el que me viene a visitar en la pizzería para comprar. O sea, no va a ser un extranjero. Y tratarlo como si este fuese una enfermedad es un solo ejemplo. Que es utilizar la xenofobia como como muchas veces se hace en la política. Achacar a los extranjeros por los problemas que tenemos internamente. No estoy diciendo que no se debería de suspender los vuelos, pero dentro de esa lista de los 7 puntos no vi nada que realmente llegue a concientizar a la gente de tener una mentalidad de prevención en su contacto día a día. El que se sube al micro o que se sube al taxi. Yo parezco del gobierno, pero yo lo he escuchado al ministro de Salud todo el día habla de lavarse las manos, todo el día.
Sí, sí. Todo el tiempo. Y dicen, pero- esto es lo esencial. Dicen, puede ser que esté mal equivocado él, pero están A ver, haciendo le la escuchaste campaña. hablar al ministro, reitero, o sea, no, yo no estoy... Cualquier cosa para que se concientice a la gente Pero a ver, tiene que ser masivo para que quede, y constante. Para que quede en el récord. Yo Y prefiero- eso lo hacía el MAS muy porque, bien. Porque tú lo estás tergiversando las cosas que yo digo un poco. Ya, A ver, yo he estado en el gobierno Ajá, y sé lo difícil que es gobernar. ya. Y he estado en la oposición y sé lo que es fácil criticar. Ujú. Entonces, les doy el derecho de hacer lo fácil, que es criticar De al ser gobierno, crítico. claro. Ya. Es muy difícil estar sentado ahí. Y muy difícil política comunicacional. La política comunicacional del gobierno era posible porque se tiraban la plata de todos los bolivianos y todo lo que gastaban en ese presupuesto era para eso. Y no había diálogo, no había nada, porque esa era la única verdad que había en este país. Tú dirás, pero deberían hacerlo ahora porque esto es más importante que hablar de las obras de las canchitas. Ajá. Seguramente sí, es un buen argumento. Me parece que van a encontrar ustedes crítica al gobierno de Áñez por demás, seguro que sí, y con buenas razones seguro. Me aseguro que si te vas al gobierno del Perú encontrarás miles de razones para criticar al gobierno del Perú, y si te vas al gobierno de Bolsonaro lo mismo, y si te vas al gobierno de Estados Unidos igual, y si te vas al gobierno de España le sacan la mugre todos los días, yo lo veo todo el tiempo, y si te vas a cualquier gobierno lo mismo. Ya. Porque esta es una situación en la que no te puede ir bien fácilmente. Con seres humanos como los que somos y con recursos escasos como los que tenemos. La economía es eso. La economía es administrar los recursos escasos que hay de la mejor manera posible. Hay países que tienen muchos más recursos, caso de Estados Unidos, caso de Alemania, acá. Aún esos tienen problemas. Países donde no tienes recursos, ni siquiera humanos, mucho menos materiales, etc., es mucho más difícil. Entonces, mi posición es que tienes que ser más benevolente con el gobernante. Benevolente. No estoy diciendo que saques a relucir tus grandes capacidades de dialogante, no, benevolente. ¿Quieres aportar? Aportar con ideas. Pero ahorita dañarla a la presidenta porque están cometiendo errores me parece que no es lo justo ni lo correcto. Yo creo que ahorita lo justo y lo correcto, y si hay oposición que la haya, pero que sea una oposición constructiva, no para decir que esta gente no. O sea, porque es difícil hacer lo que están haciendo. Y aunque tengas al más brillante de los bolivianos de presidente, no lo haría bien. Ya. Porque es muy difícil hacerlo bien ahorita. Necesitas tener la calidad humana de opositor. Es más difícil ser opositor que gobernante. Porque lo más fácil es caer en la crítica barata. Y eso me parece a mí que no le hace bien ni a la oposición, ni al gobierno, ni al país. Bueno, Porque estás destruyendo una situación. Tienes que aportar con ideas y hacer una crítica benevolente y más que crítica, tal vez aportar con ideas para que se solucione el tema. Estamos Sí, pero- plenamente de acuerdo. Pero Es un buen, Mira. es un buen punto que haces. Y, Sí, y bueno, creo sí, que no, te doy no, la razón. estamos de acuerdo. Esto no sería fácil para nadie. Porque Por eso siempre yo para el nunca- gobierno es difícil, pues, a ver, ¿no? desde el punto de vista, de las buenas actitudes de la gente, etcétera, sí, funciona este análisis. Pero estructuralmente, sí, cuando el sistema estatal no funcione adecuadamente, la pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta de la gente? Es decir, aquí un primer punto se llama pánico generalizado. ¿Sí? Ya hemos visto algunas muestras de ese pánico. Ujú. ¿Sí? El alcohol en gel, chao. Por dos Eso razones. está pasando en todos lados. ¿No? somos- Sí, eso no es boliviano. ¿No? Sí, ya hemos visto esa reacción, ¿no? El segundo tema de fondo es cuando empiecen a haber problemas con el abastecimiento de alimentos. ¿Sí? En la medida en que vas paralizando el país, ¿sí? Vas teniendo problemas con el abastecimiento de alimentos. ¿Sí? En otros países se resuelve. ¿Por qué? Porque en otros países como Italia, ¿no? Para volver a nombrar Italia, no tienen pues 80% de su población que vive de una economía informal. ¿Sí? Aquí tenemos ese gran problema. 80% de la población vive
en una economía informal, que en cuanto empiece a tener problemas con su negocio, ¿sí? ¿Ya? No van a ser ampliamente contributivos para prevenir ni controlar el coronavirus. ¿Sí? Y entonces los contagios se van a multiplicar. Y se van a multiplicar, pero en cantidades grandes. Y el sistema de salud va a colapsar, porque todo este tema del coronavirus, la prevención y todo lo que se está haciendo, tiene que ver con una cosa, con que los sistemas de salud no colapsen. Porque las personas mayores de 40 años, ¿sí?, tienen más, digamos, son los más afectados con el coronavirus por la neumonía que pueden tener, y esa neumonía necesita tratamiento. Y entonces, si al mismo tiempo tenemos, ¿no?, 2 millones de personas yendo al servicio de salud, ¿sí?, y la mitad de ellos, o más de la mitad de ellos, muriendo porque no tuvo atención de salud, ¿sí?, ese es el problema del coronavirus, ¿sí? Ese es el tema de fondo, porque después no es más que un simple resfriado. Sí, pero la velocidad del contagio, la posibilidad de tener neumonía y la cantidad de gente que al mismo tiempo va a necesitar tratamiento, ¿sí?, ese es el problema de fondo. ¿Sí? Y todo lo que se está haciendo es para retrasar, ¿sí?, los contagios. Exacto. Por eso es que, por ejemplo, actitudes como la del alcalde de Oruro, como dijiste hace rato, ¿no?, nos ponemos en cuarentena 20 días, porque ellos tuvieron un caso. Y saben que con un caso, ¿sí?, la semana siguiente van a ser 50 y después van a ser 500. Y si no tomas las medidas en este momento, ¿sí?, China ha mostrado desde el primer momento, ¿sí?, cómo hay que tratar el tema. Y es cuarentena total del lugar del epicentro. Y eso les ha ayudado. Y hoy en día parece que tienen resultados después de 70 días, ¿no? Después de 70 días tienen resultados, ¿sí?, más o menos admirables, alentadores, ¿no? ¿Qué le pasó a Italia? Que tuvo una posición absolutamente reactiva, ¿no? Es decir, vamos a ver, si ahorita tenemos un caso, dice, sí, alerta, tenemos un caso, mañana tenemos 10, mientras no exista un muerto, no hay problema, vamos a seguir, ¿no? Y ese seguidismo al desarrollo del coronavirus los ha llevado a ser hoy en día el epicentro del coronavirus en el mundo. Ya, pero eso está claro. Pues, pero estás repitiendo lo que ya conocemos. Ya, perfecto, eso es lo que está pasando en Italia. Así ahora, ha pasado, sí. Ahora, pero déjame aterrizar, déjame aterrizar, ¿no? Y entonces resulta que aquí en Bolivia, ¿sí?, sabiendo que la cosa, cómo viene el tema del coronavirus, ¿no?, empezamos a tomar medidas absolutamente reactivas. Estas medidas y no preventivas, ¿no? Este es el problema de fondo. Y entonces, con estas medidas reactivas, lo que estamos llevando es a un conflicto social. No me importa si está el MAS en el gobierno o la Yanine Áñez, no, yo no quiero ser injusto con nadie, ¿no? Y por favor no acuse a que, aquí sí, solo uno. No es un tema, ¿sí?, de oposiciones y demás. Ningún político en su sano juicio diría que se funda. No, pues, a todos... Pero ¿cuál es la propuesta? No estoy entendiéndola. Pero no hay... No es clara tu propuesta. Calma, ¿qué quieres lograr? Con calma. No, tenemos calma, quiero saber. A ver, con calmita. Estamos haciendo análisis. Y cuando yo te he dicho, ¿no?, que aquí tenemos un gran problema porque el gobierno tiene una mentalidad poco autoritaria, poco dialogante, que lo primero que se le ocurre es querer castigar a la gente que se sale de un supuesto marco que ellos han puesto, ¿no? Y que además cuando algo no le funciona le echa la culpa al MAS. ¿Te das cuenta? ¿Hablar ahora? Espera, quiero acabar exactamente la idea, ¿no? Entonces, más una política reactiva, que es la que está llevando adelante, Ya lo has dicho eso antes. va a llevar a un conflicto social.
no es un tema de posición, de que yo quiero como comunidad ciudadana que se funda, que haya conflicto social. No es eso. Pero no estás proponiendo nada. Lo único que estás haciendo es describiendo un fenómeno. Está bien, te voy a contestar. Te voy a contestar. Estamos en el análisis, porque si quieres que hable como comunidad ciudadana sobre lo que hay que hacer, también tengo una buena idea. Deberían, porque el análisis no me lleva a nada. O sea, lo que yo veo es que estás relatando con mucha minuciosidad todo el proceso de Italia, todo el proceso de la China, y ahora criticando a Bolivia. Pues lo que hay que hacer no me parece lo correcto. Pero a ver, por ejemplo, tú decías que en los gobiernos autoritarios iban mal porque son autoritarios, no tienen capacidad de diálogo para solucionar problemas de esta naturaleza. Pero en tu segunda intervención acabas de decir que el que mejor ha manejado esto es la China y qué barbaridad. Ese pues un gobierno autoritario de verdad. Si ya quieres hablar de una dictadura, la dictadura china es la dictadura por excelencia en este mundo. Y por favor, o sea, no me parece que tiene coherencia cuando planteas una cosa y la otra. Si aquí son dictatoriales, entonces ¿cuál es el problema? Si en la China son dictatoriales o manejan bien, ¿por qué no lo van a poder hacer aquí? Eso no tiene sentido. Entonces, no tiene sentido. Pero vamos al punto. Carlos no está de acuerdo con el autoritarismo en el sentido de que están amenazando que el que bloquea un hospital no deja que se atienda un paciente a la cárcel. ¿Y los chinos han permitido que haya algún tipo de disidencia cuando tratan las cosas? Nunca. Ni ahora ni nunca. Los chinos no permiten que haya disidencia. No, pero eso es, creo que lo que está diciendo, bueno, quiero... Entiendo, pero es que no veo, hay otra pero forma. No veo la coherencia. Entonces construir hospitales en 10 días. No creo, no veo la coherencia. O sea, no pidan lo que no están. Es que lo que yo veo es que no están proponiendo nada. Sí. Lo que yo estoy diciendo es una cosa. Hice una propuesta. No, está bien, me parece bien, pero me parece que esas propuestas van por ese canal, no por la vía de decir estos no pueden gobernar porque han nacido autoritarios y no saben dialogar con nadie, entonces todo lo que hacen está mal. Me parece que esa carrera, esa línea de pensamiento que es la que tú has expuesto. Lo que Carlos acaba de decir, que está de acuerdo con el tema de la cuarentena que están diciendo, porque eso es lo que funciona y lo que ha funcionado en la China. Creo que la cuarentena es lo único que funciona, pero eso lo sabemos. Sí, tendría que ver con... Pero Paul, eso lo sabemos todos. En el mundo entero se sabe que esa es la solución. Que no sé si ustedes habrán pensado o no, o considerado, que nosotros acabamos de salir de una cuarentena entre octubre y noviembre, básicamente una cuarentena, porque nadie salió a trabajar, la gente salía a hacer su compra porque todos tienen que comer. Y eso igual, en caso de cuarentena va a haber lo mismo, la gente tiene que comer. Entonces, acabamos de salir de esa para volver a entrar a la misma. Es muy difícil de aceptar para cualquiera. Y que el gobierno tiene que andar de puntilla alrededor del tema porque difícilmente se aguante. Y económica, la parte económica es un tema que a mí me tiene aterrado. Porque te pones a pensar en lo que pasó en estas 3 semanas. Muchos negocios quebraron, negocios pequeños. Hasta los grandes han tenido problemas. En mi caso ha sido algo que todavía nos estamos recuperando después de cuántos meses. Entonces, ¿se podrá sobrellevar otra situación así? Y eso es lo que tiene la gente. Entonces es muy difícil de decirle, bueno, todo en su casa. Porque la gente, si bien sabe que esa es la mejor forma de controlar esto, no puede. No puede. Y acaban de hacerlo y casi todos quedaron en la calle y quebrados económicamente. Entonces, de aguantarlo de nuevo, y no se sabe si va a ser por 3 semanas. Pero a ver, por ejemplo, te doy un ejemplo. En Italia, el tema económico está siendo un problema, porque tampoco en ningún país la gente puede vivir sin trabajar. Sí, hasta en Estados Unidos. Pero están con medidas. Por ejemplo, el tema de los préstamos a los bancos ya han sido suspendidos. O sea, no tienes que pagar tu mensualidad de las hipotecas este fin de mes. Ha sido suspendidas. Entonces, claro, por ejemplo, esa es una medida, ¿no es cierto? Ajá. Que en Bolivia, no sé si tendría el efecto para la gente que está bancarizada, pero esa gente es la menor parte de la economía. Estás hablando de un reducido número de personas, digamos, ¿no? Pero igual medidas de esa naturaleza en relación a lo económico habrá que tomarlas. Es más difícil porque es una economía del sector informal y el sector informal no es bancarizado, no tiene la gente un salario mensual, vive no de lo que hace todos los días. Alquileres. ¿Cuántas personas viven alquiler? Claro. Se puede, me imagino, dictar un decreto supremo que los alquileres Bueno, eso está difícil porque hay un dueño de casa. Tarde o temprano llega tu plata. Y hay un dueño de casa. No, este mes no pagas. Entonces, ¿cuándo me vas a pagar este mes que faltó? Claro, el banco a la larga
terminas de saldar tu deuda y listo, pero el alquiler es mes a mes. Entonces, Pero otra vez, el tema económico va a ser el tema que va a hacer reventar esto. sí, Porque si tú no controlas la economía, que no la vas a controlar en 2 o 3 semanas, esto, ¿no? ¿Cómo haces? Esos son los temas que un gobierno tiene que ver cómo hace. Y esto solo se puede hacer llegando a acuerdos, a un diálogo general nacional para que funcione. De otra manera no va a funcionar y vas a tener este conflicto porque la sociedad va a buscar sus propios mecanismos, ¿sí? Y esos mecanismos van a ser caóticos, van a ser de pánico. Eso obliga a que las diferentes fuerzas políticas coadyuven con el gobierno. Pero por supuesto. No se enfrenten al Pero gobierno. por supuesto, pero también, ¿no? Es decir, el que gobierna, ¿sí? Tiene que dar las señales claras, ¿no? De qué es lo que está pensando hacer o qué es lo que quiere, ¿sí? De todo esto. No puede ser que sigas, ¿no? Alentando un marco de sacarle rédito político a esto del coronavirus desde el gobierno, diciendo es culpa del MAS. ¿Te das cuenta? No funciona tu línea telefónica, así es que los empleados son, que el hospital, así los médicos eran pues del MAS, ¿no? Es decir, ¿qué señal está dando con esto? Que hay que ir y matar a los médicos del hospital de referencia, sacarlos, votarlos, poner otros nuevos. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, el gobierno está contribuyendo por justamente sacarle rédito político a esto desde el gobierno. Que fue un programa en vivo y fue lo primero que se le vino a la mente para salir de paso. Entonces, lo repiten todo el tiempo. Sí, el sistema de salud, claro, es además el que nos ha yo les voy a decir, otra vez, no les va a gustar oír, pero yo les voy a decir lo que no les gusta, yo voy a escuchar, yo voy a decir. Porque yo sé lo que está en el gobierno. Yo también, hermano. Sí, hermano, pero yo he estado harto tiempo y he estado donde tienes que estar. Bueno, me has ganado. La gente, no se trata de ganar. La gente, porque está a niveles políticos, no técnicos. Cuando entras a un gobierno, cuando entró el gobierno del doctor Paz y quedó la gente del doctor Siles, hacía eso. Y eso se hace en el Estado boliviano, porque queda la gente de antes. Entonces, por eso había mucha crítica en por qué tienen que votar a la gente. Porque hacen eso. Porque actúan de manera beligerante contra el gobierno nuevo. Eso es normal, eso ocurre mucho. No es que no está bien, pero ocurre. Entonces, no es que te voy a ganar, es que yo estoy describiendo una cosa que es real. No me vengas a contar cuentos de romances cuando la realidad política en este país es más como yo te la estoy dibujando que como lo que tú me estás dibujando. Eso es una realidad. Ahora, estoy seguro que en esta oportunidad, en esta coyuntura, es peor que la que nosotros vivimos el año 1985, estoy seguro. Porque la gente que estaba en los estamentos burocráticos en la época de la UDP, finalmente no era un grupo de personas que tenía una discrepancia tan grande, tan fundamental con lo que venía el 85. Ahora sí, la gente que ha entrado a los estamentos burocráticos del gobierno es gente que tiene una ideología no solamente de izquierdas y de derechas, sino mucho del tema indigenista en medio. El resentimiento es muy grande. Entonces, y no puedes votarlos a todos, porque son muchos. Entonces, seguro estoy que hay mucho de verdad en eso. El tema es que lo tienes que abordar de una manera inteligente, porque a esos también tienes que contribuir para que trabajen para esta causa, estoy seguro. Pero no me parece tampoco, es muy facilista descalificar y decir, andan diciendo eso. Claro que andan diciendo, porque eso es verdad. Yo estoy seguro que es verdad, lo he vivido, conozco. Y ahora debe ser más verdad que antes todavía. Seguro. Pero tienen que encontrar una solución. Claro que hay que encontrar una solución. Esa es la realidad. Es como cuando te rompes un pie. Ya está mal, claro, pero tienes que encontrar una solución. Ponte una muleta, digamos, ¿no? Pero esta es una verdad del Estado boliviano. Así funciona. Y yo estoy seguro que con este gobierno es peor, reitero, porque además tiene un defecto el gobierno de la señora Janina. No tienen gente para poner al Estado. Por lo menos el año 85 no es que teníamos gente, pero era un partido mucho más grande y nacional. Entonces, el día que nosotros entramos al gobierno, podíamos poner gente en Pando, en el Beni, en Tarija. Aquí este partido de político que está en función de gobierno no tiene a quién poner,
porque es un partido básicamente regional, es un partido de Santa Cruz y del Beni, digamos, ¿no? Pero el estamento burocrático está en La Paz. Entonces, ahí no tienen gente para ponerlos del gobierno. Entonces, no es mentira. Este es un tema real. De politólogos, sí, hay que estudiarlo. Pero este es un tema que no se los vaya diciendo, qué tontos que andan diciendo eso. Eso es muy superficial para la crítica. No. Porque este es un tema real y hay que abordarlo así real como lo es, ¿no? Así es, abordándolo real como lo es, ¿no? Es decir, no puedes encontrar la justificación cuando algo no te funciona, ¿no? Solo en eso, ¿te das cuenta? Es decir, yo también he sido servidor público, he tenido temas políticos muy grandes como el tema de la tierra, ¿no? Sí, medio conflictos todos los días a resolver, ¿sí? Y ¿ya? Lo central, lo que he aprendido en ese tiempo es que hay que sentarse y dialogar hasta encontrar soluciones y acuerdos. Yo he entrado a reuniones donde entraba gente armada, con ganas de matarte y de matarse entre ellos por la tierra. Y siempre he salido con buenos acuerdos, con normas que les servían. Eso he aprendido en mi paso por ser servidor público. No importa si tu burocracia es boicoteadora porque fue del anterior partido. Las burocracias en general, en el fondo, razonan por sí mismas, ya no porque fueron del partido anterior, ¿no? Porque siempre están en riesgo. Cambia el gobierno, están en riesgo. ¿No? Y entonces, sí, la capacidad del diálogo es lo único que puede llevar, pero también con ideas absolutamente claras. No puedes excluir a nadie de este diálogo. Ahora, está bien. Yo estoy de acuerdo con que hay que dialogar, obviamente, nunca dije que no, pero lo que sí me parece es que aquí tienes que dialogar porque no es lo mismo la gente que tú encontraste en la administración pública, te reitero, con lo que ahora encontraste. El gobierno del MAS tiene un sello político mucho más profundo que los partidos anteriores cuando cambiaban de un gobierno a otro. Hay otra cosa ahorita, con un aditamento, que ahorita la gente que es del MAS y que está en el Estado trabajando en la burocracia, lo ven como una opción que vuelva al MAS. Entonces, eso también te cambia todo el escenario, porque es una posibilidad grande que el MAS vuelva al gobierno. Entonces, esos señores van a actuar también de acuerdo a su corazón político. Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber un diálogo, claro que tiene que haber, eso es obvio. Pero va a tener que haber un diálogo también con la gente del MAS, porque esa es la gente que está metida. Y esa es la gente que está metida en el Parlamento. Sí. Tengo entendido que se ha iniciado. No, lo estaba buscando ahorita y no lo encontré, pero vi algo entre ayer y esta mañana diciendo eso, que ya están entrando en el tema. Pero ves que no habían nacido autocráticos, es dialogar, pues tienen que hablar, es natural eso. Y la cosa, lo que tú dices, que el pueblo, la gente, la población es reaccionaria, creo que, y esto no como crítica ni para darle palo a Áñez y su administración, que también el gobierno lo ha sido. Porque es una cosa que, si bien hubo tiempo de ver que esto se venía, creo que llegó antes de lo esperado o con más fuerza y puede que haya habido reacciones iniciales que no han sido las mejores. Por lo que tú dices que están amenazando con cárcel y seguramente que a la medida que esto avance, también se va a ir organizando un poco mejor y se calman los ánimos y se asienta la realidad y la gente empieza a trabajar un poco de una forma más calmada. Y eso va para todo, no pues solo para el gobierno, para cada uno, ¿no? O sea, la gente con Pero anoche yo veía uno de estos casos. Claro, porque anoche yo veía uno de estos casos donde había un bloqueo para que no entraran a ese inmueble a la gente enferma. Era un hospital en La Paz. Y entrevistaron a la gente que estaba ahí bloqueando.
Y uno de los bloqueadores dijo una cosa que me pareció interesante. Dijo, aquí nunca ha habido en este hospital lo que tú decías hace unos minutos atrás, ¿no? O sea, en tu caso ellos ni sabían que ellos eran los encargados del en el Alto. Este no era el caso del Alto en la ciudad. Pero el vecino decía, ese hospital es requete malo, siempre ha sido requete malo. Y la gente que trabaja ahí, y yo me consta decir, porque yo he venido a dar a luz ahí, ¿no? Ningún entrenamiento. ¿Qué me hace pensar que ahora, en esta coyuntura, con esta agravante, ¿no? haya gente realmente capacitada ahí adentro que me garantice que mi familia, mis hijos, yo, mi mamá y todos vamos a estar salvaguardados cuando sabemos que hay adentro gente incompetente y además que están resguardando a la gente que tiene coronavirus? No me pareció un mal argumento, me pareció un muy buen argumento de parte de, entre comillas, esta gente que dicen que están locos haciendo esto. No están locos. Es parte de una realidad. Otra vez, este es parte de una realidad. ¿Y cuál es la respuesta gubernamental? Los vamos a meter presos, los vamos a castigar. No es, pues, eso que te parece racional a vos, al gobierno no le parece racional, ¿te das cuenta? Este es el problema del desencuentro, este es el análisis estructural que te estoy diciendo. Es decir, pero están dialogando, hay que evitar que exista una ruptura entre las políticas que va a tener el Estado y la reacción que va a tener la propia población. No te olvides que la gente se organiza y se mueve a su propio ritmo cuando el Estado no da respuestas claras. No te queda otra, pues. Así es. No te queda otra, lo haces. No es porque es virtuoso, es porque tienes que solucionar tu problema. Eso que es aquí, este barrio, ¿no? No entra nadie, no viene aquí y vamos a empezar con una onda muy complicada. Por eso es que otra vez parto del análisis estructural. El Estado, que no es capaz de dar respuesta, que no es capaz de entrar en diálogo, no con los políticos, sino con la propia sociedad para resolver este tema, ¿sí? Se va a caer o le va a ir muy mal en todo esto. ¿Sí? Le va a ir muy mal. Y no es que Comunidad Ciudadana quiera que le vaya mal o no sé qué, pero se necesita esta propuesta de fondo, de diálogo, no solo con los políticos. Pero ya están dialogando, por eso que nos decía Pablo. No, pero es con los políticos, ¿no? Lo van a llamar Carlos Mesa, le van a decir, bueno, que el tema es con la gente, con la sociedad. ¿Cómo haces este diálogo? ¿Sí? Este es el tema de fondo, que es un poco lo que reclamabas, ¿no? Esta pedagogía desde el Estado para decirle a la población, así vamos a hacer las cosas. Yo soy más optimista y que sí. Se va a lograr. Se va a lograr. Pero por eso es que yo soy más optimista que todos, pero yo creo que sí se va a lograr. Tienen que hablar con los políticos, no le queda otra a las señoras, porque son los más destructivos. Pero obvio, natural, los políticos acaso representan a la gente. No representan, tienes que hablar, pues. En Santa Cruz tienes que aproximarte al Comité Cívico, es la organización más grande que hay en este departamento. En La Paz tendrás que ir, pues, a los sindicatos, campesinos en el campo, claro. Tienes que hacer, eso es natural, pues, tampoco es esotérico lo que estamos hablando. Tienen que dialogar con los partidos y con las organizaciones sociales del país. A la larga, y con eso empecé yo, a la larga esto, si va por ese camino que yo creo que va a ir, le va a beneficiar a la presidenta en el tema político, volviendo a donde empezamos, ¿no? Ojalá. Esa es mi posición, claro. A ver. Bueno, señores. Veremos cómo queda. Todo se ha dicho exactamente. Yo creo que no hay más tela que cortar, ¿no? No, yo creo que sí, además, esta es parte 1, ¿no? Ya. De vicio. Bueno, gracias a todos, gracias Carlos, gracias Ernesto. Muchas gracias. Un placer. No le doy la mano porque hay que ir acostumbrándose. Así es. Un beso. Mucho menos. No de la mano, un beso. Buen fin de semana. Igualmente.